conocida, pero a veces se puede confundir. Y es la fe. Está en Hebreos 11:1, vamos a leer. Y cuando... Quiero que me respondan, ahora sí, porque siempre digo, no me contesten. Pero cuando escuchás o ¿qué asociás de inmediato a la fe? ¿Alguna frase? ¿Qué te viene a la mente? Esa es un clásico, ¿o no? La fe mueve montañas. ¿Sí? ¿Algo más? Confianza. Es lo último que se pierde. También, es lo último que se pierde, la fe. Pero bueno, a veces no estamos, o sea, como venimos hablando también de la cultura, se establecen cosas que no son literalmente bíblicas, pero son costumbres, ¿no? Porque cualquier persona que, por ejemplo en Argentina es muy común, la fe mueve las montañas, ¿no? Y eso en realidad está basado en algo que dijo Jesús, ¿sí? Porque Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a este monte que se mueva, que se quite y se eche en el mar. Bueno, ahora, ¿cuántos hicieron eso? ¿Por qué? ¿Por qué no pasó? Porque eso es una hipérbole. Es como decirlo sencillamente como una exageración de un ejemplo, ¿no? Jesús hablaba de esta forma para poder captar la atención de la gente y que entienda el mensaje que había detrás de eso, ¿no? Si tuviera fe como un pequeño grano de mostaza, o sea que haríamos cosas enormes para Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice, si tu ojo te hace pecar, ¿qué dice? Que lo arranques de ti para que no haya pecado. Estaríamos todos sin ojos, ciegos. ¿Por qué? Porque pecamos. Pero es una forma de llamar la atención y sí, el mensaje detrás es, si hay algo que vos mirás que te hace pecar, cortalo de tu vida, arrancalo de tu vida, no te arranques del ojo, ¿no? Ni la mano, es así. Entonces, por ejemplo, también otra hipérbole es cuando dice, mirás la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga, o sea, un tronco. ¿Vieron a alguien con un tronco en el ojo? No. Pero es una exageración, una hipérbole para poder llamar la atención y que puedas entender el mensaje, ¿no? Entonces a veces se establecen cosas que no son literalmente la palabra. Y en cuanto a la fe pasa esto. A veces creemos que fe es decir, todo va a estar bien, como dice la canción, ¿no? Y en cierta forma es verdad, porque si descansamos en el Señor, Él al final va a hacer que la cosa termine bien. Pero no es que porque tengo fe, nada me va a ir mal, ¿no? Si, se hace costumbre, y de hecho se ha hecho cultura en el cristianismo, que no te puede ir mal nada, porque Dios está con vos. Entonces Dios te cuida y todo te tiene que salir bien. Y eso es poner la fe en algo equivocado. Estamos cerquita, pero está errado. Porque nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, en Él. Y la fe implica también que nos rindamos a Él. Rendir nuestra voluntad a su voluntad. Rendir nuestros planes a sus planes. Pero la verdad que nos encanta que nos digan, por la fe, Dios te va a dar un auto nuevo. Por la fe vas a ser un evangelista y a viajar por todo el mundo. ¿A quién le gusta eso? ¿No? Todos queremos viajar y conocer lugares. Pero eso está errado. Porque nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. ¿Amén? Vamos a comenzar. Titula Por la fe. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos y tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios.
De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Ahora, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos miles de años han pasado y seguimos hablando de la ofrenda de Abel? Es mi segundo nombre, Iván Abel. Ahora, ¿por qué fue tomado como justo? No fue por la ofrenda que dio, sino por la fe que tuvo en honrar a Dios, ¿sí? Entonces hay cosas que a veces nos llevan a confundirnos. No es porque yo dé más, Dios me va a bendecir más. Es la actitud de mi corazón, ¿sí? Entonces tenemos que entender que es por el acto de creerle a Dios, ¿sí? Creerle a Él. Entonces Él fue contado justo. Ahora, nuestra fe produce algo en nosotros también. Produce una acción. Por eso es que Él ofrendó a Dios, para honrarlo. No es que digo, yo creo, todo me va a ir bien, nada me va a salir mal y me quedo en la cama, ¿o no? No, va a haber una acción en mí. Nuestra fe se va a hacer visible, así como en Abel. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. A veces queremos que algunos se lo lleven. Señor, llévatelo, te lo mando. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Yo me quebraba leyendo esto porque encima que Dios hizo todo por nosotros. El hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios y Dios mismo hizo el plan de rescate, el plan de salvación, entregó a su Hijo. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente creer en Él para recibir esa salvación. Ya Dios pagó por nosotros. Amén. Es por fe que creemos que Dios hizo esto. Y nos hace libre de toda condenación, como leíamos hace un momento. Es solamente por Él. Y encima, si creemos y lo buscamos, encima Dios nos premia, Dios nos recompensa. Es extremadamente bueno, ¿o no? Porque si hizo todo por nosotros. Nosotros simplemente creemos y aceptamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ya recibimos la salvación. Pero encima dice que Dios nos galardona, Dios nos premia por buscarlo. Es extremadamente bueno nuestro Dios. Dice, pero tenemos que, cuando lo buscamos, tenemos que creer que Él está. Amén. Que Él está. Cuando nosotros lo estamos buscando, Señor, yo quiero que me hables, quiero que me guíes, que me muestres tu camino. Tenés que creer que Él te va a responder. Amén. A veces no va a bajar un ángel a hablarte, o no vas a escuchar la voz audible de parte de Dios, pero Dios te va a guiar a que hagas su voluntad, y sí te va a hablar a través de su palabra, como estamos leyendo, y me encanta, porque bueno, no está Manuela, pero hasta Manuela está haciendo el plan bíblico, ella lo escucha y comenta lo que entiende, ¿no? A su nivel. Así que los animamos a que se sumen y que lo hagan, porque es de mucha bendición. Es de mucha bendición poder estudiar, y aparte que nos da más hambre, ¿no? De poder profundizar en la palabra. ¿Por qué dice esto o esta historia? Por ejemplo, como la de Enoc, que fue arrebatado. O sea, era tan
amigo de Dios, que Dios no permitió que muera, se lo llevó. Y solamente 2 personas no murieron. A ver, ¿quién fue la otra? ¿Saben? Elías. El profeta Elías. Bien, hay estudio. Pero parece que no se está. Ahora, dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y luego a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Sabemos esa historia. Dios vio tanta maldad en la tierra que, bueno, unas versiones dice se arrepintió de haber creado al hombre. Pero otras versiones lo explican con más claridad. Dice que a Dios le dolió en el corazón. Porque nuestro Dios es eterno, sabe todas las cosas, no tiene tiempo. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Esa capacidad tiene nuestro Dios. Él sabe lo que va a pasar, pero dice que se entristeció al ver tanta maldad. No es que su plan falló. Sí nos da la oportunidad de elegir. Dios respeta esa libertad que nos dio, que se llama libre albedrío, que podamos tomar decisión. Amén. Dios nos da esa libertad. No somos robots y decimos, bueno, si hice algo malo es porque Dios me puso el querer como el hacer. ¿O no? Hasta nos ponemos bíblicos. Claro, Dios me puso el querer y quise pecar. No, esa es nuestra decisión. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, Dios envió juicio a la tierra, pero Él se salvó porque amaba a Dios y tenía una relación personal con Dios. Y también Dios salvó a su familia. Y comenzó una nueva historia. Dice, por la fe, Abraham fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia. ¿Y qué dice? Obedeció. La fe nos lleva a obedecer. Aunque, ¿qué? Aunque no entendamos, aunque no veamos la película completa. Porque, si recuerdan la historia, Dios le dice, ve al lugar que te mostraré. O sea, no le dijo a dónde. Vos caminá, que yo te voy a mostrar el lugar. Es una locura, pero él obedeció porque le creyó a Dios. Y eso es fe. No sabía dónde iba. Y le dijo, bueno, ese lugar va a ser tu herencia. Obedeció y salió sin saber dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es arquitecto y constructor. Amén. Atento acá. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad, que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Muchas veces no vamos a estar en las condiciones, no vamos a estar capacitados para hacer lo que Dios quiere a través de nuestra vida. ¿Sí? No es que Dios busca personas perfectas para hacer sus planes, sino que Dios nos capacita para hacer su obra. Amén. Ellos ya estaban en los 100 años, eran viejitos. Y de él habla la palabra poéticamente, pero dice, estando como muerto, ya el abuelito, no tenía fuerza. Pero Dios le dio fuerza y pudo tener un hijo en su vejez. Y a ella para mantener ese embarazo. Amén.
Entonces Dios no busca personas capacitadas, sino que Él nos capacita para hacer su obra. No busca que tengamos todos los atributos para hacer su plan. Solamente que tengamos fe y obediencia a lo que Él nos promete. Amén. Dice así, que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Acá está lo más importante. Al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Es decir, ellos, si bien tenían una promesa en la tierra, estaban creyendo en la eternidad, en la salvación. Por eso es que dice que Dios es arquitecto de esa ciudad. ¿Sí? Es el reino de los cielos. Si bien ellos tenían una promesa de la tierra prometida donde se iban a establecer y sus generaciones iban a crecer, pero la patria celestial es el reino de los cielos. ¿Y qué dijo Jesús? Donde vive mi Padre, muchas ¿qué hay? Moradas. Muchas moradas hay. Dios prepara, hay una ciudad en el cielo donde vamos a habitar. Pero si nosotros estamos solamente pensando que vivimos en la tierra y que somos parte de ella, Jesús mismo lo dijo, no son de este mundo. Vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos. Nuestra patria es celestial. Amén. Entonces, pero si nosotros solamente miramos lo natural, vamos a decir, bueno, antes estábamos mejor, ¿no? Como hablábamos del pueblo cuando salió de Egipto. Volvamos. Y vamos a estar mirando solamente lo natural. Pero cuando nosotros nos enfocamos y creemos que en Cristo tenemos la salvación, en Cristo tenemos la vida eterna, que esa patria celestial es lo más importante porque tenemos que estar preparados para la eternidad. Muchas veces vivimos solamente pensando en el plano natural, en las necesidades que tenemos. Pero Dios quiere enfocarnos en la eternidad. No quiere decir que nos descuidemos en esta tierra. Bueno, no vamos a trabajar, no vamos a cuidar a la familia. No estoy hablando de eso. Pero sí que nuestra prioridad sea el Señor. Amén. Y cuando nosotros tenemos esta fe en esta promesa de la patria celestial, va a ser visible con nuestros actos en esta tierra. ¿Cuál es nuestra prioridad en la tierra? Amén. Dice, por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. No sé si todos conocen la historia. Dios se lo pide como un sacrificio y van a un lugar específico caminando y llevando la leña. El mismo hijo, que se calcula tenía unos 12, 13 años, él mismo llevaba la leña y Dios se lo pidió. Pero mirá lo que pensaba Abraham, porque era
totalmente opuesto. ¿Cómo voy a entregarte a mi hijo en sacrificio, a matarlo, si por él va a venir la descendencia? ¿Es una locura o no? Dice Abraham, consideraba que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Y como hablamos siempre, lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue sombra de lo que iba a pasar. Y es un simbolismo de lo que hizo Dios Padre entregando a Jesús como sacrificio. Lo entregó por el pecado de la humanidad. Entonces, pero quédense tranquilos, Abraham no mató a su hijo. Él estaba ahí, pero él creía que Dios lo iba a resucitar si llegaba ese momento. Y Dios lo detuvo. No lo hagas. ¿Por qué? Porque también, si sabemos un poco de historia, era algo habitual en los pueblos de hacer sacrificios humanos. Entonces Dios le mostró, yo no soy como esos dioses falsos, ¿verdad? Yo no soy de esa manera. Dios no le pidió la vida de su hijo, sino que Dios entregó a su mismo hijo, su hijo unigénito, a Cristo, para salvarnos a nosotros. Pero fue una ilustración, ¿no? Y por eso dice que lo recobró de entre los muertos. ¿Quién volvió de los muertos? Jesús. Al tercer día resucitó. Entonces nos muestra también desde ahí el plan de salvación para la humanidad. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Acá se pone interesante. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Es decir, él sabía, Dios le había mostrado, tenía ese entendimiento de que en algún momento el pueblo se iba a ir de Egipto. Estuvieron, creo que de ahí pasaron 400 años hasta que salieron. Ahora, mirá la fe que tuvo él, que dijo, cuando se vayan, llévense mis huesos a esa tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque tenía una relación íntima con Dios. Y Dios nos muestra, nos enseña, nos guía, nos alumbra el camino. No quiere decir que vamos a ser adivinos y Dios me mostró que vos te vas a comprar un 0 kilómetro, te vas a casar con él. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios nos da esa seguridad de decir, a mis hijos les va a ir bien, que tienen un futuro de bien porque están amando a Dios, están andando en su voluntad, ¿no? Y Dios nos va hablando a nuestro corazón. Entonces, pero esto pasa por la fe y por tener una relación íntima con Dios. Ahora, por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por la causa de Cristo era mayor que la riqueza de los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Es el único personaje en la palabra que cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que Dios le permitió ver sus espaldas. Porque si no, la gloria de Dios los mataría. No podemos ver a Dios. No podemos verlo. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe
cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Ahora, ¿qué pasó en esa situación en el Mar Rojo? Dios abrió el mar y pasaron como en tierra seca, ¿sí? ¿Sí? Ahora, Egipto simboliza a Satanás, al reino de las tinieblas. Y el rey de Egipto Faraón venía a buscarlo, ¿sí? Entonces, con esto entendía, ¿qué pasó? Cuando los quisieron alcanzar, ¿qué pasó? No pudieron, se ahogaron, se cerraron las aguas, Dios no permitió. Pero ¿por qué el enemigo, Satanás, no los alcanzó? ¿Por qué? Porque estaban caminando en el camino de Dios, en la voluntad de Dios. Así que si estás luchando mucho contra Satanás, contra el enemigo, hay que analizar si estamos caminando en el plan de Dios. Entonces, si estamos demasiado cerca, me tengo que acomodar en el camino que Dios trazó para mi vida. Porque cuando andamos en su voluntad, Dios cuida de nosotros. Amén. Y Dios hace estas cosas. Y podemos cerrarnos en eso, en que, bueno, no, siempre me va a ir bien porque yo hago la voluntad de Dios. Pero a veces Dios no permite que nos salga todo bien. Como estamos en el estudio bíblico, ¿no? Leímos hace un tiempito acerca de Job. Y él dijo, recibimos el bien de Dios y el mal no. O sea, solamente lo bueno vamos a recibir. Ahora, por la fe cayeron las murallas de Jericó. Y después de que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor, por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Eso también lo leímos hace poco. ¿Qué voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales, esto nos encanta, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones y apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada. Sacaron fuerza de flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Esto nos encanta porque es la parte de la bendición, del éxito, de ver la gloria de Dios, ¿o no? Nos encanta ver la mano de Dios. Y mirá, acá hay otro ejemplo más. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. ¿A quién no le gustaría, no? Que si una persona que amás, que Dios lo toque y le dé vida de vuelta, ¿o no? Quisiéramos, pero no. Nuestra vida tiene un tiempo en esta tierra. Lo importante es nuestra alma, que tenemos que estar seguros de que cuando partamos de esta tierra nos vamos a ir con el Señor. Amén. Pero esto es lo que primero asociamos a la fe, a que te va a ir bien. Así como Dios cerró la boca de los leones para que no atacaran a Daniel, o a sus amigos también en el horno de fuego. Queremos ver la gloria de Dios, porque esas personas no negaron su fe. De hecho, a Daniel y sus amigos le dijeron, nieguen a su Dios. Y como ellos dijeron, no, si Dios nos libra o no, no importa, no lo vamos a negar. Eso es fe. Saber que a pesar de que Dios permita algo en nuestra vida, que no nos guste, Dios sigue sentado en el trono. Amén. Que podemos ver momentos de gloria, que Dios se manifieste haciendo milagros
extraordinarios. Podemos verlo, pero también puede haber momentos en nuestra vida que no nos gusten, que nos duelan, que sean injustos. Mirá, acá viene el lado que no nos gusta predicar. ¿Por qué? Porque acá en el versículo 36 dice, otros sufrieron la prueba de burlas. Vamos de menor a mayor. Burlas, azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Y anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por el desierto y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Lo repito, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Qué es eso? Algo mejor es Cristo. En Cristo se cumple la promesa de redención. En Cristo tenemos todas las cosas. Ahora, es duro decir, tal vez no veamos lo que Dios prometió en nuestra vida, pero tengo que cada día vivir creyendo de que Dios lo puede hacer. Y si no pasa, me rindo porque es su voluntad. Amén. Yo por muchos años pensaba y me preguntaba a mí, le preguntaba a mi esposa, ¿qué fue lo que hizo Dios en mí que cambió mi vida de esa manera? Y fue un encuentro personal con Cristo lo que cambió mi vida. Creerle a Él, comenzar una relación íntima con Él. Ahora, cuando hablamos de la fe, muchas veces asociamos esto, porque por fe vos tenés que declarar, tenés que decretar y todo te va a ir bien, vas a ser próspero, vas a tener un año excelente, no vas a llorar nunca, no te va a doler la panza, no vas a tener nunca ni un problema por la fe, y eso es errado. Eso es errado. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite cosas en nuestra vida, pero tienen un propósito. ¿Sí? Y a veces llegamos a creer que la fe es solamente para resolver los problemas. Escuchaba una historia, un testimonio. En China, un dirigente político, un opositor, es llevado preso. Y en la cárcel era compañero de celda de un tal Watchman Nee. Y resulta que durante esos 11 años que le tocó compartir la celda, este preso político veía como a Watchman Nee lo torturaban cada día para que negara su fe. Y él nunca negó su fe durante 11 años. Y en un momento que los cambian de celda, Watchman Nee le da un papel a ese compañero de celda, a ese preso político, y le dice que a la persona que le diera ese papel, que le diga, yo nunca tuve fe que me sacaran de la cárcel, sino que mi fe siempre estuvo puesta en Jesús, en Cristo. Y muchas veces llegamos a pensar que la fe es para resolver los problemas. No, porque tengo fe, voy a pagar todas mis cuentas. Sí, está bien, amén, lo vamos a hacer, vamos a trabajar, nos vamos a esforzar. Dios nos va a bendecir. Pero ¿qué pasa si no hay respuesta a eso? Nosotros nos ha tocado experimentarlo con nuestra hija. Y los voy a cansar contando el milagro de Débora, de que Dios sacó ese tumor
que los médicos no pudieron, ni con operación ni con quimioterapia. Pero nuestra actitud, lo que hizo la fe en nosotros, fue decir, Señor, creemos que tenés el poder. Creemos. Y te rogamos, lloramos, Señor, por favor, haz el milagro. Pero si no lo haces, es tu voluntad. Estamos rendidos. Y eso es tener la fe enfocada correctamente en Jesús. Amén. De hecho, nuestros pastores nos preguntaron, ¿y qué pasa si Dios no la sana? ¿Qué pasa si Dios se lleva a tu bebé? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear con Dios? ¿Nos vamos a enojar? Obviamente que uno no quiere perder un hijo. Obviamente que uno no quiere perder un familiar. Uno no quiere perder nada. Queremos estar agarrados a todo. Pero Dios es soberano. Y nosotros nos rendimos, Señor, que sea tu voluntad. Y eso es tener la fe enfocada. La fe enfocada en Jesús nos lleva a rendirnos. No es que la fe nos lleva a declarar y le torcemos la mano a Dios. No, porque yo declaré que me va a ir bien este año, así que soltá las bendiciones. No es así. La fe puesta en Jesús nos lleva a rendirnos a su voluntad, a su plan. Amén. Y es lo que este hombre hizo. 11 años. No negó su fe a pesar de que lo torturaban. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en la promesa eterna. Me van a quitar la vida, pero mi alma va a descansar con Cristo. Voy a esa patria celestial. Entonces, el desafío nuestro es dejar de ver solamente lo natural y las necesidades y poder enfocarnos nuestra vida, nuestra alma en la eternidad, prepararnos para la eternidad. No quiere decir que seamos descuidados, vamos a hacerlo mejor, vamos a ser excelentes en nuestro trabajo, como esposo, como esposa, como hijos, como amigos, tenemos que ser lo mejor. La palabra dice que somos cartas abiertas, ¿sí? A veces decimos, no, porque yo predico, invito a mucha gente a la iglesia, soy un evangelista. Y alguien dijo, vayan y prediquen el evangelio, y si es necesario, hablen. Entonces, ¿cómo predicamos el evangelio? Con nuestra vida, con nuestros hechos. Nuestra fe se hace visible con nuestros actos. Amén. En nosotros, si nuestra fe está bien enfocada, va a haber una consecuencia. Va a nacer algo de nosotros. Va a haber un fruto en nosotros. Tiene que haber. No es saludable que no haya fruto. Algo está pasando, ¿o no? Si ponemos una planta, acá a los que les gusta la mandarina, tenemos una planta y pasa la temporada y no da fruto, ¿qué pasa? Es porque le faltó algo. No, la tierra no tenía nutrientes. Entonces, si no hay fruto en nosotros, es porque no nos estamos alimentando correctamente. Por eso es que los animamos, y nos animamos, no es que yo los mando a leer la Biblia a ustedes, nos animamos a leer la palabra y a buscar más del Señor, porque eso nos alimenta y va a producir un fruto en nosotros. Amén. Ahora, 5 minutos más. En Hebreos 12, solo para que veamos, 12:2, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, que dice el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él es quien inicia. La Reina Valera dice, y consumador. Es decir, que la fe comienza en Él y termina en Él. Amén. Eso es fe. La fe no es solamente creer, porque podés creer en un santo, podés creer en un ídolo, podés creer en tu jefe, podés creer en el dinero. En cualquier cosa podés creer. Pero la fe es creerle a Jesús. Amén. Dice, autor
iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién? Escuchá, como siempre decimos, nos da el ejemplo con su vida aquí en la tierra. Dice, ¿quién por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba? Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Es decir, otra frase que conocemos mucho, todo esfuerzo tiene ¿qué? Su recompensa. ¿Sí? Es decir, ¿queremos una recompensa? Tiene que haber un esfuerzo. Y Jesús nos dio testimonio de cómo alcanzar esas bendiciones, esforzándonos, poniendo nuestra mirada en lo que Dios quiere, en esa promesa. ¿Sí? Y cada día que la alcancemos o no, eso va a depender de Dios. Pero nosotros tenemos que agotar nuestros recursos y hacer lo mejor para andar en su voluntad. Amén. Entonces, la fe es creerle a Jesús. En Él comienza la fe y en Él termina, en Él cierra, en Él concluye la fe. Y eso nos lleva a la obediencia y a la rendición. A rendir nuestra voluntad a su voluntad. Y va a haber un fruto a través de nuestra vida. Amén. Así que pongamos nuestra mirada en esta bendición que Dios nos regaló, la vida eterna. La vida eterna. Y van a ver que nos vamos a empezar a preocupar menos por las cosas materiales. Amén. Me encantaría decirle, te va a ir todo bien por la fe. Nunca vas a tener problemas, pero te estaría mintiendo. En cambio, si nos enfocamos en Él, sabemos que aunque vengan los problemas, Él tiene el poder para revertirlos, para ayudarnos. Él lo puede hacer, como lo hemos visto esos testimonios. Que Dios hizo cosas extraordinarias para bendecir, para cuidar a su pueblo. Tenemos que creerlo. Pero si no, si nos pasan momentos difíciles, momentos injustos, seguir creyendo que Él tiene el control. Porque cuando tenemos nuestra mirada en Él, entendemos que esto va a pasar. Pero si miramos solamente lo natural, vamos a estar persiguiendo las bendiciones. Y vamos a quitar nuestra mirada de lo eterno. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Es solo para no distraerse. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra nos guía a toda justicia y verdad. Señor, queremos alcanzar todas las promesas que vos declaraste sobre nuestras vidas, todas las promesas de bendición y de provisión. Pero por sobre todo, queremos que nuestra mirada esté puesta en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Señor, queremos creerte a ti. Señor, que la fe no la tomemos solamente como para resolver los problemas. Creemos, Señor, que cuando entregaste tu vida en la cruz y dijiste consumado es, ahí alcanzamos la vida eterna, ahí alcanzamos todas las bendiciones, como lo dice la palabra, que en Cristo Jesús nos han sido dadas todas las bendiciones espirituales. Señor, queremos darte gracias y estar enfocados en la eternidad, no descuidando la familia, la vida en esta tierra, pero sí teniendo en claro que nuestra mirada tiene que estar puesta en la eternidad, en esa patria celestial. Y queremos alimentar nuestra fe de tu palabra, para que podamos dar un fruto abundante, un fruto que perdure, que sea visible nuestra fe. Señor, sabemos que no somos salvos por las obras que hacemos. Señor, somos salvos por lo que tú hiciste en la cruz.
por gracia. Pero si tenemos fe, también tenemos que mostrarla con nuestras obras, con nuestros hechos. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos llenes con todo tu amor, con toda tu gracia, con humildad, con sencillez. Queremos que nos llenes, Señor, para poder mostrar tu amor. Señor, y que podamos abrazar a otros que te conozcan. Y sabemos que vas a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Pero queremos hacerlo siempre enfocados en ti. No poner nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en los bienes, en este mundo, o en la honra que puede ofrecer este mundo, Señor. No queremos estar enfocados en eso, sino que queremos confiar en tu bendición, en tu plan, en tu propósito para nuestra vida, Señor. Que esta fe, que es Cristo en nosotros, produzca, Señor, que podamos morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo, que podamos morir a nuestros planes para rendirnos a tu voluntad. Que esta fe, la fe bien enfocada, produzca la obediencia que necesitamos, Señor, a ti y a tu palabra. Queremos permanecer en ti, que tu amor permanezca en nosotros, Señor, para que tu reino y tu gloria siga creciendo en este lugar donde nos plantaste, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.